Hola fierreros, ¿qué tal? Bienvenidos a este video especial. El día de hoy vamos a hacer un tutorial sobre la instalación de espejos retrovisores de guardafango, los que van acá en el auto, para darle un look un poco más JDM. Este es el Toyota Corona del 81, nuestro carro proyecto del canal. Estamos haciéndole varias cosas, ya lo empezarán a conocer. Y bueno, queremos darle ese toque JDM original al auto, más clásico, más japonés. Así que vamos a instalarle los espejos. Bueno, estos son los espejos que vamos a instalar, unos espejos que compramos por eBay. Entonces vamos a ver cómo son. Ahí tenemos el espejo, son espejos baratos y vemos que tienen la base donde va. Esta es la base, ¿no? Esto va debajo del guardafango, esto va encima y con esto se ajusta. Así que vamos a ver cómo hacemos para instalarlos. Bueno, estas son las cosas que vamos a necesitar para comenzar. Taladro con una sierra de copa, en este caso tiene la medida exacta que necesitamos. Vamos a usar también unas llaves para poder ajustar el tornillo. Vamos a usar masking tape, un plumón indeleble y una cinta métrica para marcar dónde vamos a tener que cortar. Tenemos también silicona de empaque, silicona gris, para poder sellar bien todo y evitar que se oxide la lata. Y obviamente una gata para elevar el auto y sacar la rueda. Vamos a usar dos gatas por un tema de seguridad. Bueno, ahora que ya hemos sacado la rueda, podemos ver el mandil. Vamos a sacar solamente la parte delantera para poder retirar. Entonces son un tornillo, dos tornillos, tres tornillos, cuatro tornillos que vamos a proceder a sacarlo para poder acceder a la parte de acá adentro. Entonces vamos a sacar el mandil. Ya está, listo. Entonces ya moviendo el mandil se puede acceder ahí para atornillar. Entonces ya podemos empezar a marcar dónde va a ir. Bueno, una vez que ya quitamos el mandil de abajo para poder acceder acá y atornillarlo, más o menos vemos dónde queremos que vaya el espejo. Más o menos a esta altura. Usualmente los espejos guardafangos van donde termina el arco de la rueda, ¿ok? Acá a esta altura. Coincide también con donde comienza el parachoque, ¿no? Más o menos va por ahí. Entonces vamos a marcar la altura, ya lo marcamos con un masking tape, ¿no? Con masking tape para pintura ahí. Y ahora vamos a calcular qué tan adentro o afuera esté. No quiero que esté muy afuera porque es posible que lo golpeen y se mueva. Entonces ahí es lo ideal, ¿no? Está en línea ahí y permite ver hacia atrás. Entonces vamos a sacar la base y tomando la base como muestra vamos a marcar dónde haríamos los huecos, dónde vamos a hacer los huecos. Entonces ahí quedaría, ¿ok? Entonces puedes pasarme tu nivel que está ahí. Entonces marco ahí. Es una vez que ya definí dónde va, marco el punto exacto donde quiero hacer la huella. Entonces ahí iría, ¿ok? Ahí va a ir, marco con una cruz en el masking tape.
y ahí voy a hacer el hueco para hacer la instalación. De todas maneras voy a verificar que por abajo tenga el espacio para que entre la placa, y sí, veo que sí va a entrar la placa. Ok, entonces procedo a hacer el hueco. Para eso voy a traer el taladro. Bueno, ya habiendo marcado dónde va el hueco, vamos a perforar dónde va a ir el tornillo. Entonces está marcado y con mucho cuidado comenzamos a taladrar. Primero usamos un taladro pequeño de bajo poder para evitar que se nos corra la broca y arañar la pintura donde no debemos. Entonces, una vez que ya está marcado el lugar donde vamos a taladrar, ya traemos el taladro de verdad, el grande. Entonces, ahora que ya marcamos, metemos el taladro grande. Ya está, perforo. Vemos si entra, no entra. Ya, entonces un poco más grande. Y vemos que pasa perfecto, preciso ahí. Entonces ahí va a quedar. Pues ahora nos falta marcar. Entonces ya está. Y ahora que tenemos marcado esto, nos falta marcar dónde va a ir el vástago guía, esto de acá. Entonces esto iría ahí. Tenemos que marcar esto de acá. Para eso usamos el bracket que va a ir abajo para ponerlo como guía. Voy a ponerlo al revés para no arañar la pintura. Esto iría ahí, solo para estar seguros que el espejo va correctamente ahí, ¿ok? Ahí va, ¿no? Esto iría ahí. Ahí. Entonces tenemos que marcar el sitio para el vástago. Entonces ponemos esto ahí. Lo alineamos perfecto. Ahora, ¿por qué pongo más gente? No solamente para marcar, sino también para evitar que la pintura se cuartee o que salga volando. Entonces siempre es bueno poner un poco más gente para que la pintura no se raje. Y marcamos ahí, derechito, vamos a marcar ahí. Pues ahí tenemos el centro donde vamos a marcar. ¿Vale? Vamos a marcar primero con el taladro pequeño para usarlo como guía. Y una vez que tenemos la guía, metemos el que es más grande. Y ahí cambiamos la broca por la sierra de copa. Como pueden apreciar, he hecho este hueco al centro porque esta broca tiene una guía. Entonces la guía me va a servir ahí para evitar que se me vaya. Entonces, una vez que lo pongo exactamente donde lo había marcado, miren, queda perfecto. Entonces procedemos ya a la parte fea. Acá no hay vuelta atrás. Ahora sí. Bueno, una vez que ya hemos terminado de taladrar, vamos a echarle un poquito de esmalte para cubrir la lata que acaba expuesta, para evitar corrosión. Entonces vamos a pintar todo el borde para evitar que la humedad empiece a corroer la lata y se empiece a oxidar. Cubrimos con esmalte
todos los lugares que hemos taladrado. El esmalte de uñas es el más barato que encuentran en el mercado. Y de paso también cubren cualquier rayón que hayan podido haber hecho sin querer queriendo con el taladro. Y dejamos secar un rato. Bueno, además del esmalte que le hemos echado para evitar la corrosión, vamos a ponerle un poco de silicona de empaque, o silicona gris como le dicen, para que ayude a sellar bien esto de acá. Entonces la placa va a ir ahí. Entonces vamos a echarle silicona a los huecos de acá para asegurarnos de que selle bien. Echarle silicona de empaque esto de acá para que selle bien y evitar que se meta el agua, la humedad o elementos dañinos y pueda dañar la lata del auto. Entonces, estamos acá, esparcimos bien. Y una vez que ya llenamos de silicona esto, una limpiadita, y colocamos, entonces lo pegamos ahí y retiramos el exceso. Es mejor hacer esto con el auto recién encerado para que la silicona salga rápido y no manche todo. Sale rapidito cuando el carro está recién encerado. Y ahora vamos a instalar el espejo. Ponemos por abajo el bracket y la guacha. Por acá abajo ponemos el bracket, ok, y con su tornillo y la guacha. Para la guía, este es el tornillo. Entonces, esta parte sí es al tacto nomás. Y ya está, con eso tenemos el espejo instalado. Ahora solamente falta poner el mandil de vuelta, poner la rueda y ya está, eso es todo. Bueno, ya terminamos de instalar los espejos, así quedaron. Mismo procedimiento que hicimos para uno, lo hicimos para el otro. Obviamente medimos para que la distancia sea igual. Los dos espejos han quedado parejos. Bueno, esperamos hayan podido disfrutar este video. No se olviden de suscribirse y activar la campanita para que den notificaciones cuando hacemos un nuevo video. Ya vieron que fácil es instalar los fender mirrors, ¿no? Simplemente hay que medir. Mides de acá hasta acá, ¿no? Puedes tomar la línea de capot como referencia, marcas bien usando la placa que viene, perforas con mucho cuidado y pintas con esmalte de uñas para evitar la corrosión, ¿no? Y luego pones silicona de empaque, silicona gris o negra, para que selle bien y terminar de hermetizar todo. Atornillas el bracket por abajo, ajustas y bueno, le pides a un amigo para que los regule mientras tú estás sentado en el sitio piloto para que puedas ver. Le da un look bastante vintage, bastante JDM al auto, que es justamente lo que estamos buscando. Ya le estamos, bueno, junto con el cambio de motor también hemos buscado un pequeño cambio de look. Ya tenemos los aros clásicos Toyota, tenemos ya los espejos japoneses y bueno, vamos a seguir haciéndole algunas cosillas más al auto ya para que el proyecto esté listo. Así que nada, fierreros, será hasta la próxima. Nos vemos.